Va a tener música así introductoria y todo. No sé. En fin, pues eso era lo que yo quería decir. Estamos al aire, listo. Hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos esta tarde del viernes 19 de mayo del 2023 en este conversatorio en línea organizado por el Museo Casa de Carranza. Estamos aquí en este conversatorio que se llama Diversidad, Alteridad, ¿qué y para qué? Yo soy Leopoldo Trejo, voy a fungir como moderador de este conversatorio. Y los invitados que tenemos el día de hoy para hablar sobre la alteridad, la diversidad, son Andrés Oseguera, Margarita Hope y Rodrigo Mechún, los tres doctores de importantes escuelas con varias publicaciones, maestros. Rodrigo Mechún en la Universidad de Chapingo, Autónoma de Chapingo, el campus de San Cristóbal de las Casas, Margarita Hope y Andrés Oseguera de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Sus currículos son muy amplios, no los leeré porque queremos que sea un poco informal este asunto, pero créanme que son unos grandes doctores los tres. La razón de ser de este conversatorio es que estamos conmemorando el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Voy a dar un breve contexto sobre el tema y luego le daré la palabra a nuestros invitados. El origen y el espíritu del Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. La Declaración Universal de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, sobre la diversidad cultural, se aprobó en 2001 y un año después se decretó el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. La intención de esta declaratoria es concientizar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión. Lograr que todas las personas nos comprometamos y apoyemos la diversidad mediante gestos reales en nuestro día a día. Combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre las gentes de diferentes culturas. Eso es lo que la UNESCO dice que es la intención de la conmemoración de este día, ¿no? La celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo destaca no solo la riqueza de las culturas del mundo, sino también el papel esencial del diálogo intercultural para lograr la paz y el desarrollo sostenible, así como su valía económica, factor que no se les pasó por alto, ya que representa el 3.1% del Producto Interno Bruto mundial y el 6.2% del empleo mundial. Además de que este sector cultural, que ya discutiremos a qué se refiere eso, emplea a una gran cantidad de jóvenes menores de 30 años. Por otro lado, dado que el 89% de los conflictos actuales en el mundo se producen en países con escaso diálogo intercultural, estas cifras son interesantes, es importante forjar una cooperación eficaz para mantener la paz y reforzar el diálogo intercultural. Entonces, si efectivamente 3/4 partes de los mayores conflictos tienen una dimensión cultural, superar la división entre las culturas es urgente y necesario para la paz, la estabilidad y el desarrollo. Todo esto lo pueden consultar directamente en la página de la UNESCO, no lo estoy diciendo yo por mi voz. Y es que la cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible, gracias, entre otros, al dispositivo normativo hoy día ya completo elaborado en el ámbito cultural. Entonces, según la UNESCO, al situar a la cultura en el núcleo del desarrollo,
constituye en realidad una inversión esencial en el porvenir del mundo y la condición del éxito de una globalización bien entendida que tome en consideración los principios de la diversidad cultural. El reto, un reto mayor, consiste en convencer a los políticos responsables de las decisiones y a los actores sociales locales de que integren los principios de la diversidad cultural y los valores del pluralismo cultural en el conjunto de las políticas, mecanismos, prácticas públicas, especialmente gracias a la colaboración del sector público y el sector privado. Finalmente, quiero decir que esta celebración está enmarcada en la declaratoria de los derechos culturales de la UNESCO, y es importante señalar que estos derechos cubren desde los derechos sociales y económicos de los artistas, la libertad artística, pasando por el derecho de las comunidades indígenas a salvaguardar y transmitir sus conocimientos ancestrales, así como la protección y promoción del patrimonio cultural y natural. Todo eso son los derechos culturales, desde los artistas hasta los pueblos indígenas. Es un poquito amplio el asunto. La UNESCO concluye que la cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad. Sin cultura no hay desarrollo sostenible. Bueno, eso estamos celebrando el día de hoy, colegas. Y pues bueno, quiero saber su opinión respecto, primero, ¿qué les parece el documento de la UNESCO? ¿Qué les parece esta idea? ¿Qué sienten? ¿Qué, como antropólogos acostumbrados a utilizar estos conceptos de una manera mucho más acotada y mucho más politizada, quisiera saber qué opinan de esta postura o impostura de la UNESCO? Le damos la palabra primero a Margarita Hope. Gracias, Polo. La verdad es que siempre da mucho gusto tener espacios para platicar, discutir, debatir sobre distintos temas, y hoy pues nos ponen sobre la mesa uno que da para mucho, ¿no? Que da para reflexiones sobre qué ha hecho la antropología para proveer de estos términos a distintas instancias y que sean utilizados de maneras tan peculiares, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí me llama mucho la atención en el documento, bueno, en la página de internet donde está el documento relativo al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que la foto es pues de una danza folclórica, ¿no? O sea, la foto con la que abre la página es de una danza folclórica, y poco a poco, conforme vas avanzando en la lectura, te das cuenta que la idea de diversidad pues va a ser una idea de diversidad sin extrañeza, ¿no? Para usar el término de Zygmunt Bauman. Es decir, hay una diversidad ya estandarizada, uniformada, administrada, unificada en muchos sentidos, que lo que hace es romper la idea de extrañeza. Es decir, no es la diversidad vinculada a una experiencia de la alteridad, de lo distinto, sino de una administración de esa diferencia ya estandarizada, ¿no? Que hace que se piense en términos muy específicos. Y claro que el primer recurso que se utiliza para esta estandarización es encontrarle un sentido y una utilidad, porque no hay nada que moleste más a un sistema que la inutilidad, ¿no? Y lo improductivo. Y entonces de pronto la cultura se ubica, bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Ah, sí, sirve para el diálogo y el desarrollo, sirve para la cultura de la paz, es decir, se le da una utilidad ya una vez que se estandarizó, y entonces la idea de alteridad queda totalmente nulificada y hablamos ya de diversidad, digamos de una diversidad, yo pensaría, domesticada, y esa diversidad lo que hace es sentar las bases, pues sin nada conflictivas, porque en una diversidad ya domesticada el conflicto es menor, para un diálogo intercultural para la paz. Y luego el diálogo que se plantea, pues es un diálogo entre culturas, como entes así abstractos, no entre sujetos, entre actores, entre personas, diálogo entre culturas, ¿no? Y entonces es como, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo es el diálogo entre culturas? ¿Qué son esas culturas? Y entonces, además el diálogo para proteger nuestra diversidad, le vamos metiendo otro componente, productiva,
domesticada, productiva y además patrimonialista, ¿no? Nuestra, de pertenencia y de posesión. Es la fórmula ya así tal cual, indicada por Zygmunt Bauman para controlar la extrañeza, ¿no? En Los Nuevos Extraños, en su artículo Los Nuevos Extraños, dice eso, hay que hacer eso, ¿no? Unificar, producir y luego patrimonializar. O sea, es casi así, de libro de texto. Y en ese sentido entra efectivamente un rango en la noción de cultura que se entiende como patrimonio, y en ese sentido entra el rango desde el arte hasta lo indígena. Todo es patrimonio, ¿no? Y entonces hay esta idea de lo indígena como objeto, en la misma medida en que la cultura, cuando se habla del arte, curiosamente, si se habla del artista, ¿no? Se dice la cultura y los artistas y sus derechos culturales y las culturas indígenas, y ahí se desdibujan los sujetos, se desdibujan las personas para ser las culturas indígenas. Es decir, lo indígena solo tiene sentido, solo cabe y solo tiene pertinencia en la medida en que se trata en términos grupales, colectivos, ¿no? En ese sentido de cultura. Y, por supuesto, el énfasis puesto en la ancestralidad, el derecho a mantener sus prácticas ancestrales, y ese es el derecho a la cultura, ¿no? El marcado en la ancestralidad. Y bueno, yo pondría eso como los primeros elementos que están sobre la mesa a partir de leer este documento y a partir de lo que ahí se plantea, y creo que podríamos ahondar o profundizar más en discusiones derivadas de esto. Ahí ya Polo ya está hablando con señas. Perdón, ya perdí la práctica, como acabó la pandemia, ya. Estaba yo diciendo que, ¿cómo ve usted la cosa, doctor Rodrigo Mechún? ¿Cómo ve esta necesidad urgente de la humanidad de superar la división entre culturas para lograr la paz? Sí, pues, antes que todo, pues agradecer la invitación a esta charla, a este conversatorio, con entrañables colegas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues tuvimos este documento base, ¿no? Y entonces, pues habría varias cositas que comentar. A lo mejor yo nunca pierdo esta dimensión como de profesor. Y entonces uno lee ese texto y dice, bueno, esto lo escribió un pasante, alguien muy joven, pues. Digo, no, o sea, quiero decir, pues llama la atención porque es la UNESCO la que está emitiendo el comunicado, la información, pero el texto, pues tiene, de entrada, es como tautológico, ¿no? Pero en términos de decir las cosas varias veces, de un modo bastante evidente. Es un texto un poquito naïf, en términos justamente en esta idea de que el trasfondo de las guerras, pues es las diferencias, los choques y el no entendimiento cultural, ¿no? Entonces uno puede pensar, bueno, entonces la guerra que está aconteciendo ahora en Ucrania contra Rusia es por una cuestión de diferencias culturales. No tiene nada que ver entonces con el imperialismo, con la expansión o la defensa hegemónica de Estados Unidos en el sistema mundial. No sé, ¿no? Es un tema muy amplio en realidad de las guerras y las diferencias culturales, pero sí viene a cuento una frase que está en la película de Kusturica, Underground, y que dice, una guerra no es una guerra hasta que no es entre hermanos, ¿no? A veces son mucho más cruentas las guerras que hay entre grupos que son cercanos, como es en el caso de Rusia y Ucrania actualmente, ¿no? Pero entonces es un poco naïf esta idea de que el motivo de las guerras es el no entendimiento y desaparecen otros motivos económicos, políticos que pueda haber por ahí, ¿no? Y bueno, yo solo quisiera preguntarme en esta primera ronda de conversación, pues, ¿qué es esto de apoyar la diversidad? Esta preocupación por la diversidad misma, ¿no? Yo creo que la diversidad no está en peligro alguno. Yo creo que en el mundo contemporáneo se produce cada vez crecientemente mayor diversidad, mayor alteridad entre individuos, entre grupos, subgrupos. Es algo que para nada está en riesgo alguno, por una parte. Y por otro, pues
yo creo que una forma de apoyar a la diversidad es un poco, pues, replantear nuevas formas de entenderla. Como que siempre se busca destacar como los contrastes, las diferencias. Y creo que una forma interesante también de enfocar a la alteridad, a la diversidad, es paradójicamente buscar las conexiones, buscar los elementos en común, buscar la interrelación y buscar las cosas que vinculan a los grupos. O sea, efectivamente creo que lo que está en el fondo de la argumentación de la UNESCO es una idea de la cultura, bueno, esta es una idea de Eric Wolf, un poquito viejita, pero que lamentablemente sigue siendo, el señalamiento que hace sigue siendo muy vigente. Es un entendimiento de las culturas como bolas de billar, que están separadas, que son autónomas y que no tienen conexiones, ¿no? Entonces creo que una buena forma de apoyar las diferencias es también entender esos vínculos, es generar una reflexión sobre en parte cómo se producen esas diferencias y en qué marcos de comunicación se generan estas diferencias, ¿no? En fin, pues comentaría eso inicialmente y ahorita ya le entramos a otros puntos. Andrés Oseguera Montiel, doctor, ¿qué piensa usted sobre el documento de la UNESCO sobre el Día Mundial de la Diversidad, el Diálogo y el Desarrollo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Pues, no sé, no sé si celebrar este día o si, como ustedes lo pintan, sobre todo tú, Polo, de criticar sobre todo pues este tipo de celebraciones. Y digo, tengo duda porque lo comentábamos ahorita fuera del aire, es de destacar que de alguna manera la UNESCO y muchas instancias internacionales ponen sobre la palestra conceptos emanados de la misma antropología. Es decir, esta preocupación que inicialmente surge de la antropología, que es la diferencia, el respeto a la diferencia, pues está prácticamente en boca de todos. Y eso es de destacar, es decir, creo que la antropología a lo largo de un siglo más, pues quiere decir que ha hecho bien su trabajo, es decir, ha puesto sobre la mesa los términos que eran exclusivos de la antropología, ¿no? Pienso la diferencia, interculturalidad, el mismo concepto de cultura que se maneja, digamos, de manera amplia, pues son conceptos que la antropología puso sobre la mesa. Entonces quiere decir que la antropología, a pesar de ser una antropología a primera vista inútil, realmente ha tenido una presencia y una utilidad que pocas veces se ve en otras disciplinas. Bueno, no quiero poner en comparación con otras disciplinas, pero creo que la antropología aquí sí se debe de anotar una medalla, porque mucho de lo que se discute lo ha discutido la antropología. Y en ese sentido, pues uno puede hacer una revisión de lo que ha dicho la antropología y pues es muy vasto. Y como dice Rodrigo y Margarita, pues podríamos criticar muy bien estos conceptos que maneja la UNESCO, porque los maneja de manera, como dice Rodrigo, naif, es decir, muy superficialmente, sin adentrarse precisamente en todas las discusiones antropológicas. Creo que a la UNESCO le hace falta ahí tener antropólogos trabajando, ahora que hay mucho desempleo de doctores, antropólogos, académicos destacados, ahí deberían de estar precisamente para poner y redactar un texto digno que realmente refleje esta preocupación por la diferencia. Y al decir esto quiero rescatar también lo que decía Margarita con respecto a la extrañeza, a la alteridad. La UNESCO en realidad pretende con este discurso decir que así se van a limitar, vamos a superar los conflictos y vamos a llegar a un estado de paz. También esa obsesión
del pensamiento occidental de llegar a un estado prístino de paz, también me parece pues carente, digamos, de una discusión profunda, porque en el fondo, como decía Margarita, la extrañeza siempre va a causar conflicto. Hay textos en antropología que lo dicen explícitamente, como el de Llovera, que dice en realidad, cuando uno llega realmente a un grupo totalmente distinto a mí, como antropólogo, lo que hace es una especie de distancia, es decir, eso creo que es casi instintivo, de marcar una distancia frente a la extrañeza. Claro que las herramientas de la antropología te ayudan a aproximarte a esa extrañeza y comprenderla de alguna manera, pero el primer enfrentamiento el primer contacto con la otredad es precisamente de conflicto, no puede ser de otra manera, de distancia, porque no sabes realmente cómo es el otro. Y es mutuo, es decir, cuando llega el antropólogo a una sociedad totalmente aislada y ve al antropólogo o ve a otras sociedades distintas a ella, pues se va a extrañar y va a tomar su distancia, pero eso es casi como sobrevivencia del mismo grupo. Entonces esta actitud de la UNESCO de plantear la posibilidad de, si vamos a hacer buena onda, depende realmente de la voluntad de uno de aceptar la diferencia. Me parece que ahí carece realmente de un bagaje teórico que le permita entender no tanto la diferencia, sino la alteridad. Entonces me parece ahí que, como decía, la antropología todavía tiene mucho que hacer con respecto a estos discursos que se han propagado a nivel internacional y que ahí los tenemos. Incluso los mismos actores que nosotros consideramos como representantes de la alteridad han recuperado este discurso simplón de, sí, somos diferentes y por lo tanto necesitamos el reconocimiento. Entonces, un poco por eso mi duda del reconocimiento de la UNESCO, de bueno, qué bueno, pero también le falta todavía profundizar en este tipo de discursos que incluso creo que son contraproducentes, porque uno de los puntos en los que se ha marcado ahora con respecto a la identidad, retomo por ejemplo el texto de Taylor o de Fukuyama, que hablan precisamente de esta necesidad en el mundo actual, es decir, en las primeras 2 décadas del siglo XXI, de la necesidad del reconocimiento, que cada vez es más evidente en grupos que antes no tenían esa necesidad. Entonces, ¿qué tanto este discurso de respecto a la diferencia ha propiciado el surgimiento de grupos deseosos de este reconocimiento? Son varios aristas que tiene este tipo de documentos oficiales. Pues aquí la dejo. Gracias, Andrés. Pues sí, efectivamente, debo confesar que leí el texto de la UNESCO y no solo me espanté, sino me enojé. Comparto con ustedes la noción de que es naif, aunque me queda la duda si más que naif es perversa, ¿no? Porque la UNESCO tiene muchos años y se le ha dicho más de una vez que ese uso de esas categorías antropológicas no es correcto, ¿no? Recuerdo, estaba leyendo justo para este conversatorio a Lévi-Strauss cuando en su famoso texto Raza e Historia comenta justo que la preocupación por la diversidad, entendida como la tenemos ahora, nace con los descubrimientos, ¿no? La época de los grandes descubrimientos. Y en ese mismo momento, lo que nació al mismo tiempo del discurso de este mismo discurso de la diversidad es el discurso del desarrollo. Otro concepto que va muy bien con este documento, porque el desarrollo, entendido a la manera de la UNESCO, a la manera de los grandes países occidentales, no es otra cosa que una idea de una meta única para la humanidad que tarde o temprano todos vamos a alcanzar, ¿no? Cuando en realidad el desarrollo supone a los subdesarrollados, que son los países que van a ser explotados, ¿no?
Dice Lévi-Strauss que en realidad el desarrollo no es otra cosa que una función entre colonizados y colonizadores. Y por lo tanto, no hay que ser ingenuos, hay que decirle a UNESCO, plantear la diversidad como el motor del desarrollo. Es así como, pues, ¿qué tal que mejor no estamos pensando en ese desarrollo ni estamos pensando en esa diversidad? Como antropólogos sabemos, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, que la diversidad nunca va a estar en riesgo porque es algo natural a nuestra especie. Los humanos vamos a tender a distinguirnos uno de los otros y a formar colectivos. Quizá ya no los grandes grupos étnicos, pero sí colectivos, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente pregunta sería, bueno, que así, si quieren tomarla o tomar otra ruta, son libres de hacer con su turno lo que les plazca, pero ¿es realmente naif, ingenuo, o es claramente una tendencia de ser apolítico, entre comillas, ¿no? Por cosa que, bueno, más bien, ya no voy a hablar yo soy moderador, no participante. Vamos al revés. Empiece usted otra vez, Andrés Oseguera. No sé si cuando lo de... ¿Puedo? Sí, por favor. ¿Puedo robar la palabra? Es que me parece muy buena la diversidad. Ya le corté la inspiración a Andrés, una disculpa. Estaba ahí arrancando. Me parece muy buena la pregunta, ¿no? Porque realmente decir que es naif también tiene un poco de naif, ¿no? Entonces se queda corto para lo que está ahí. Y quiero reformular las cosas que ustedes han dicho, presentar un poquito como la versión bizarra de ellas. Me pareció muy interesante lo que dijo Andrés de cómo la antropología ha legado un bagaje para entender el mundo, para observar, para entender el mundo de conceptos, ¿no? como el de cultura fundamentalmente. Y quisiera como solo reformularlo un poco y decir, es un poco como esta idea que plantea Michel Foucault sobre la economía. La economía, la disciplina económica, no habla de un campo que exista por sí mismo, ¿no? Más bien la disciplina económica genera el ámbito de la economía, genera un poco esa dimensión que se separa del mundo, ¿no? La economía, el mundo de lo económico. Y un poco creo que la antropología también nace un poco así, y ahí me estoy yendo a Raymond Williams, no recuerdo exactamente cuál título hay, me disculpa, pero en ese libro en el que Williams arranca diciendo cultura, desearía nunca haber escuchado la maldita palabra, ¿no? Y entonces es un poco esta idea que dice Polo, es la reflexión sobre la diferencia. Vámonos a otro texto que es El salvaje en el espejo de Roger Bartra, y va a decir las ideas sobre la diferencia, la reflexión sobre la diferencia, el tratamiento a la diferencia, es muy longevo en lo que Bartra llama Occidente, ¿no? Podemos cuestionar esa categoría, pero vamos a usarla por ahora. Es muy longevo, incluso es antes del contacto. Es una forma de ver el contacto, previo al contacto. Ya desde antes que hubiera contacto con otros grupos colonizados, dominados, si tal momento puede ubicarse, el momento prístino de Big Bang, bueno, ya había una reflexión sobre las diferencias, sobre el salvaje, por ejemplo, ¿no? Y uno mismo puede convertirse en un salvaje, en la medida en que te alejas precisamente de tu cultura, de las convenciones que compartes con un grupo, etcétera, ¿no? Pero lo que está diciendo Bartra, entre otras cosas, es antes del contacto ya estaba esta reflexión, y esta reflexión es la que hace que en el contacto haya una preocupación por las diferencias y por los salvajes que se están encontrando, ¿no? Y un poco del mismo modo, la antropología nace de esa preocupación por la cultura, y como la economía construye un campo que es el del tratamiento cultural. Cómo debe tratarse a las diferencias, a la alteridad, a la cultura, nace y produce ese campo. Y entonces, efectivamente, lo que hace la UNESCO ahora, este llamado de buena voluntad, este llamado ético que olvida un poco la política, pues es una propuesta de tratamiento a las diferencias. No es solo unos comentarios por ahí, es unas ideas sobre qué es la cultura y cómo debe tratarse, ¿no? En estas ideas, bueno, la cultura es frágil.
La cultura no debe tocarse, la cultura debe respetarse, la cultura no debe cambiar, ¿no? Es peligroso si la cambias. Hay una idea de fragilidad hacia la cultura y cómo debe tratarse, pero es la prescripción, como antes hubo otras prescripciones, antes hubo otros experimentos de cómo tratar la cultura. Antes, por ejemplo, la antropología mexicana, pues avanzó en hay que conocerlos para transformarlos. Hay cosas que tenemos que respetar, pero a final de cuentas hay que incorporarlos de un modo más o menos armónico. Formas de tratamiento, ¿no? Creo que esta también es otra forma de tratamiento. Y ocurre esta paradoja de la que habla Andrés, que es, la paradoja es que se apela a las diferencias, se exalta las diferencias y se producen diferencias. Es una forma de generar diferenciación. Efectivamente, los grupos, por momentos, tienen que reforzar las diferencias, los marcadores de distancia, se exaltan, hay una loa a todo eso, y entonces pues los grupos tienen que efectivamente comportarse como prescribe esa forma de tratamiento para poder funcionar en este contexto multicultural, por decirlo así, ¿no? Nada más parafraseé algunas de las cosas que ustedes me hicieron pensar, bueno, mejor dicho. Pero ahora sí, ya no robo más la palabra. ¿Quién dice yo, Margarito o Andrés? El 14. Sí. Ok. ¿No? Viendo que vamos a tener Bueno, siguiendo el mismo, lo que menciona Rodrigo, sería interesante 14. hacer una revisión, a lo mejor no nos da tiempo aquí, ¿verdad? Pero sería interesante ver cómo, dado que estamos de acuerdo que la antropología ha suministrado todo este discurso a instituciones internacionales como la UNESCO, sería interesante ver cómo la antropología ha administrado la alteridad, cómo ha tratado la alteridad y cómo ha variado, porque parecería que siempre la antropología ha asumido una misma postura ante su objeto de estudio. Y me parece que ahí están las claves para entender hacia dónde podemos ir, qué críticas podemos hacer. Incluso con lo que se está haciendo actualmente. O sea, pensaba yo con respecto a principios, finales del siglo XIX, ¿no? El inicio de la antropología con el evolucionismo. En realidad ahí la diferencia fue administrada de manera que casi la niega o sí la identificaba, pero en función de su comparativo que es Occidente, a tal grado que proponía que en algún momento esta diferencia fuera evolucionando hasta llegar a que todos fuéramos una sola civilización. Eso es muy interesante porque a partir de este punto podemos ir viendo cómo ha ido variando precisamente la pregunta sobre la diferencia con respecto al estructural funcionalismo, que también decía, bueno, no, en realidad hay que detenernos mucho más, entender estos elementos que componen esta alteridad. Pero aún así existían prejuicios con respecto a esta diferencia. Recuerdo mucho que en las clases, cuando revisábamos a Evans Pritchard, por ejemplo, con los Nuer, que hablaba de una especie de anarquía ordenada, le sorprendía a los británicos la existencia del orden, ahí donde aparecía el desorden. Y así podemos ir, me parece sublime, después el último periodo, después de eso convergiendo con el estructuralismo, que es, creo, como tú mencionabas, Polo, Lévi-Strauss siempre ha sido de los más atinados, y algo que a mí me parece fundamental de Lévi-Strauss y todo el estructuralismo es cómo, a pesar de tener un planteamiento universalista, nunca dejó de establecer la diferencia, y cómo la diferencia permitía precisamente pensarnos como seres humanos. O sea, me parece sublime lo que hacía Lévi-Strauss, incluso con este último libro que fue publicado de sus escritos periodísticos, Todos somos caníbales, nos muestra precisamente ahí la diferencia
y la unidad del pensamiento humano, que creo que eso deberíamos de rescatarlo, no ya como un periodo de la historia de la antropología, sino como un principio antropológico. Es decir, no podemos pensar la diversidad sin pensarnos como seres humanos, y que la diversidad finalmente nos permite entendernos como seres humanos y llegar a postulados teóricos que trasciendan precisamente este relativismo que continuó al estructuralismo. A mí me parece que ahora, por ejemplo, estamos enfrascados en posturas totalmente relativistas o esencialistas, diría yo, que se fundamentan en la diversidad sin ninguna explicación o sin ninguna reminiscencia o una remitirse precisamente a este pensamiento humano, como lo hacía Lévi-Strauss. Pienso, por ejemplo, en el perspectivismo, que dirían, oh, bueno, es que realmente está hablando del pensamiento amerindio. El pensamiento amerindio es precisamente destacar esta forma de pensar de grupos amerindios. La diferencia está presente, pero no trascienden esto que hizo Lévi-Strauss de ligarlo precisamente a los universales, al pensamiento del ser humano. Entonces, creo que esta revisión de la teoría antropológica nos permite muy bien identificar dónde podríamos ahondar, profundizar aún más, ayudar precisamente, no sé si ayudar, pero enriquecer, como decía Gertz, el discurso en torno a la diferencia. Muchas gracias. Margarita. Sí, pues estoy de acuerdo con lo que han planteado. A mí me llamó la atención, siguiendo con esta pregunta que se hacía, si en realidad era naif el planteamiento o si había alguna, digamos, un propósito oculto. Y creo que es un poco de los dos, porque en realidad también me parece que en muchos sentidos es que la UNESCO no escapa a un pensamiento de Estado, es decir, no de un Estado nacional, pero de Estado, ¿no? Y en el pensamiento de Estado no hay de otra. Lo que está allí lo tengo que administrar y lo tengo que ordenar y lo tengo que simplificar. Es decir, hay esa lógica y parecería imposible verlo en su complejidad, y entonces solo se puede ver simplificado, ¿no? Simplificado bajo estas categorías. Y, por supuesto, también hay una intencionalidad vinculada justo, porque llama mucho la atención, parece de pronto un poco forzada esta idea de la cultura y la defensa de la diversidad cultural para el desarrollo sostenible. O sea, esto, así como, ¿cómo está la matemática ahí del desarrollo sostenible como en esa relación como uno a uno, que parece dada, porque no desarrollan con mucho detalle por qué, es nada más, hay que defender la diversidad cultural para el desarrollo sostenible, pero luego aparece ahí un término que a mí me causó mucho ruido, que es el de creatividad, ¿no? Que es como el que conecta a los pueblos indígenas con los artistas, que son los dos sujetos de derechos culturales a los que se hace alusión explícita, aunque se intuye que suman a más, pero de manera explícita señalan los artistas y los pueblos indígenas, ¿no? Y apelamos a la creatividad. Y claro, ahí empieza a salir un poco el peine del desarrollo sostenible, en el sentido de, a ver, ya se nos acabaron todas las ideas y nos estamos acabando el planeta y nos estamos acabando todo. A ver, usemos la creatividad para formas distintas de producir y de estar en el mundo y que haya un desarrollo sostenible. Entonces, la creatividad del artista y la creatividad de los pueblos que han sostenido, ¿no? Formas menos depredadoras de relación con el ambiente, y entonces recurro porque me sirven, ¿no? Porque son útiles, y entonces, por favor, vamos a respetarla, pero sin meternos en tanto problema, sin entrar en tanto detalle. Básicamente todos somos diferentes, y entonces viene otro elemento allí muy útil, que es la interculturalidad. Todos somos diferentes, pero podemos encontrar mecanismos de interacción y de relaciones, ¿no? Pero no se está hablando de la interacción entre otros mundos, se está hablando en un solo mundo, una interacción dada desde lo que la UNESCO como representante, sí, por supuesto, vamos a usar para términos simples la idea de el pensamiento occidental, que en sí mismo encierra mucha complejidad, pero
señala pues lo que yo considero que debe de ser el orden, ¿no? Por ejemplo, la idea de la paz, sin cuestionar, ¿no? Ya lo decía Walter Benjamin en Para una teoría crítica de la violencia, pues no hay nada más violento que la paz. El motivo de todas las guerras en sociedades con estados es la paz. Es lo que motiva la violencia, ¿no? Entonces, sin cuestionar eso, vamos a llegar a la paz a partir de la interculturalidad, es decir, es una formulita y la interculturalidad pues, nos va a permitir otras formas de relacionarnos y crear mecanismos de desarrollo sostenible. Entonces, es una utilidad y una búsqueda del servicio que proveen la diversidad para sostener el mismo modelo, no para cambiarlo, es para sostener el mismo, ¿no? De nuevas formas, de forma creativa. Entonces, sí llama la atención este uso porque me parece a mí que, o sea, lo que yo diría que es naive es que ni siquiera es que se lo cuestionen, en realidad hay además esta buena ondita de, sí, no, somos muy buenas personas y entonces ahora incorporamos a todo mundo y no hay ningún cuestionamiento de las implicaciones políticas de esto. Y cuando hay esos cuestionamientos, a la antropología luego nos incomoda, o a los antropólogos y las antropólogas, para no caer en los mismos usos, así como en abstracto, nos incomoda cuando llegan, no sé, filósofos políticos como los que comentaba ahorita Andrés y nos cuestionan, bueno, sí, está muy bien la diferencia, la diversidad, ¿no? Las alteridades y las identidades, pero ¿dónde construimos mecanismos para mecanismos igualitarios o de equidad? Es decir, cómo caminamos hacia un mundo compartido, ¿no? O hacia mundos interconectados, ensamblados, pensaría yo. ¿Cómo caminamos hacia allá? Esa pregunta como que tampoco la hemos resuelto mucho los antropólogos y claro que damos mucho pie para que luego la UNESCO haga su propia propuesta de cómo se resuelve con una interculturalidad, no sé, así muy armadita, pero que además me parece que el reto está y por eso decía yo, ¿qué hemos hecho en antropología para que los conceptos que emanan de nuestras discusiones sean utilizados así? Es decir, ¿cómo deberíamos de presentarlos, ¿no? ¿Cómo deberíamos de sumarnos a una discusión pública y socializar de otra manera términos que ahorita mismo, cuando nos preguntábamos si deberíamos de hablar de definiciones de cultura, no, porque vamos a entrar en camisa de 11 varas, en ese reconocimiento de que hay términos que no son unívocos y que se manejan de manera a veces casi enunciativa solamente para hablar de cosas que no tenemos totalmente definidas en antropología, ¿no? Y entonces, así como cuestionamos a la UNESCO, pues también hay que cuestionar la producción de conocimiento antropológico, su uso público y el papel que damos a estos términos, ¿no? A mí me parece, me llamaba mucho la atención cuando leía esto de la interculturalidad para la cohesión social, porque aparte se habla de diversidad sin división, interculturalidad para la cohesión, es decir, una serie de conceptos como de no nos perdamos, o sea, no demos tanto pie a que los grupos sean de verdad tan diferentes, es decir, encontremos los puntos en común, ¿no? Y a mí me parece entonces que el gran reto que tenemos como antropólogas y antropólogos es pensar cómo producimos discursos públicos que nos saquen de la comodidad del intercambio entre nosotras y nosotros, que hacen que sobreentendamos. Y entonces nos vamos moviendo en un episteme, en un horizonte, y ahí vamos sobreentendiéndonos. Y luego cuando tratamos de plantearlo al público, ya no sabemos muy bien cómo traducirlo en términos que tengan esta condición de significante significado, ¿no? Es decir, que sean que tengan referentes claros, ¿no? Yo lo descubro hoy mismo en la mañana. Mi hijo Mateo me estaba preguntando sobre los rarámuri en la ciudad de Chihuahua y el yúmare. Y mientras tenía que darle una descripción para algo que iba a presentar en ese momento a su escuela, pues recurría a un montón de clichés que yo misma he cuestionado sobre los rarámuri en la ciudad, pero era, ¿cómo lo digo de manera sencilla? Y terminé usando todos los que yo he criticado, ¿no? Todos los clichés que he criticado de los rarámuri en la ciudad los terminé usando para explicarle en pocas palabras, ¿no? Sobre los asentamientos, sobre distintas cosas. Entonces, a veces sí es importante reconocer también que como disciplina pues necesitamos plantearnos la pregunta
de distintas narrativas, ¿no? Narrativas muy, digamos, endógamas al interior de la antropología, y luego las narrativas que tendríamos que utilizar cuando hacemos participamos de un discurso público, ¿no? Y las consecuencias de esa participación, en qué se desdobla. Rodrigo. Sí. No, bueno, pues me parece bien interesante todo lo que dice Margarita. De hecho, no lo había pensado con ese detenimiento, esta parte del desarrollo sostenible, ¿no? Un poco cuando nacen las reservas de la biosfera, que representan una segunda generación de áreas naturales protegidas, pues estaba ese argumento, que es la primera generación de ANPs eran los parques nacionales y era el supuesto de la fragilidad del entorno. Lo que está en el fondo hay un tratamiento semejante hacia el entorno y hacia la diversidad cultural. Entonces, hubo un momento en que el entorno se concebía como algo frágil, que no debe tocarse, no debe habitarse, debe estar despoblado, parques nacionales, ¿no? Y hubo otro momento, 50, 60 años después, estamos hablando de los 70, en el que el planteamiento fue muy distinto, ¿no? Y fue, no, en realidad hay áreas que están bien conservadas, pero están bien conservadas por quienes las habitan. No hay nadie mejor para conservar esos espacios que los pueblos originarios. Entonces debemos procurar generar áreas naturales protegidas, habitadas, y de ahí nace la idea del desarrollo sostenible. Tiene que posibilitarse el crecimiento económico, pero respetando al entorno. Pero ahí ya está el argumento que asocia pueblos que habitan espacios y que son los que saben tratarlo, ¿no? Ya estaba ahí, y como que se olvidó un poco. Creo que, por cierto, justo Lévi-Strauss siempre se movió un poco en esa tesitura. Por ahí vi un textito al respecto, ¿no? O sea, Lévi-Strauss sí sostenía ese argumento. Nadie mejor para conocer y preservar un entorno que estas poblaciones milenarias. Ahí se empieza a colar un poco la ancestralidad, ¿no? Y creo que muy recientemente eso es lo que ha estado muy en boga. Es esta idea de que, en efecto, estos pueblos son otros. A veces se exagera la dimensión en que son otros, y son los que saben preservar ese espacio. Pero ya estaba desde el surgimiento de las reservas, del modelo de reservas de la biosfera, ya estaba ahí el planteamiento, que creo que se quedó un poco olvidado y que ahora ha cobrado muchos vuelos, ¿no? Entonces me parece bien interesante como poder rastrear, pues justo, o sea, como poder ubicar cómo desde ahí están haciendo esta idea. Y para engarzar el punto, hay un tratamiento semejante entre cómo tratas al entorno y cómo tratas al otro. Ajá. Y por eso no es casual que ahora aparece el concepto de desarrollo sustentable, no solo hacia la naturaleza, sino también hacia la diversidad, los otros, ¿no? Entonces podríamos parafrasear el informe Brundtland y decir, entonces, el tratamiento cultural armónico es aquel que permite entablar relaciones sin cambiar demasiado, nada más que ahora, en vez de poner el acento en el futuro, tal vez tenga que ponerse en el pasado, sin cambiar demasiado la ancestralidad de los grupos, ¿no? Pero sí, ¿no? Coincido completamente en términos de marcar diferencias, exaltar diferencias, también representa una forma de administrar poblaciones. Es algo, y por supuesto es algo histórico. En el momento de la conquista aquí de lo que entonces era Mesoamérica y después de Nueva España, ahora México, bueno, pues ahí se construyen categorías y que son formas de administrar poblaciones. Ahora, yo sí creo que hay como una especie de cambio, que no es siempre como más de lo mismo, ¿no? Sino que se generan nuevos discursos, se generan nuevas formas de interrelación y que se supone que caminan hacia una mayor igualdad, a una mayor libertad, y sin embargo, esas nuevas formas de organización, de entendimiento, de interrelación, generan sus propias formas de dominio, ¿no? Entonces, hay nuevas formas de dominio, hay nuevos actores que se posicionan.
Y no sabría decir, o sea, digamos, si pensamos en las políticas integracionistas del México posrevolucionario, bueno, a lo mejor había unas figuras. ¿Cuál era el sujeto que se construía ahí, no? A lo mejor el sujeto era el profesor bilingüe, que se iba a encargar de transformar a estos indígenas, respetando ciertas cosas, pero al mismo tiempo llevando el progreso y la luz hacia ellos. Bueno, entonces el profesor bilingüe era esa gran figura transformadora, ¿no? Ahora hay un nuevo discurso que ya no es ese integracionista, ahora es un poquito el contrario, y es el de no tocar, hay que respetar, hay que exaltar, vamos a escuchar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nuevo sujeto? A lo mejor son intelectuales indígenas que tienen que exaltar su diferencia, tienen que hablar de la comunalidad, tienen que hablar de la ancestralidad, de las danzas. Es un nuevo sujeto, ¿no? el que se forma. Pero creo que en estos desplazamientos nuevos, en estas formas nuevas de exclusión, pues queda excluida una crítica justo a esa producción de diferencias. ¿Cómo decirlo? Como ahora está en boga exaltarlas, pues quien las pone en cuestión, quien dice hay conexiones, hay cosas que son invención de tradiciones, por decir algo, pues entra en un terreno políticamente incorrecto. Y ahí hay una serie de silenciamientos y de desplazamientos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, ¿cómo puede ser el discurso público de la antropología? Nos pregunta Margarita, ¿no? Yo creo que, bueno, seguro hay varias posibilidades, bueno, además de que hay varios como lenguajes, formatos, ¿no? A lo mejor es algo más, en un momento más académico. El intento de este espacio, pues es como hacerlo de un modo entendible, ¿no? Entiendo que es así el planteamiento, para eso estamos aquí reunidos, charlando amenamente, ¿no? Pero más allá de estos formatos, creo que hay como dos posiciones, por lo menos. Y una es como la de la crítica a cómo se producen estas diferencias, cuáles son las implicaciones políticas que pueden tener, cuáles son los usos, cuáles son las paradojas, una lectura crítica de estos procesos, de estas formas de intervención, que no siempre es cómoda, que no siempre es fácil de sostener, porque hay toda una ola en contra que quiere la exaltación y justo no quiere ser señalada en cuáles son las implicaciones de dominio que pueden tener, ¿no? Y la otra es la contraria, que es la del aplausómetro, y que es la de aplausómetro en términos de, pues, decir lo que el público quiere escuchar. Entonces vamos a empezar a decir que efectivamente los grupos son muy otros, que son puros, que son marcadamente distintos, que todos los males vienen de afuera, que una serie de estereotipos que refuerzan la diferenciación, pero que no acaban de explicar las cosas, ¿no? Pero que son cómodos, que son reconfortantes y que a veces dan lugares y posiciones. Quizás no pocas veces dan lugares y posiciones. En fin, pues es lo que yo veo de estas cuestiones, pero a lo mejor hablé en un lenguaje no muy preciso para nuestro público en YouTube. Y luego, ¿por qué se enoja Margarita de que no nos hacemos entender, Rodrigo Mechón? Bueno, respecto a lo que decía Margarita, quiero leer el artículo 14 de las orientaciones principales de un plan de acción para la aplicación de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Es bastante interesante lo que dice. Artículo 14. Bueno, punto 14. Respetar y proteger los sistemas de conocimiento tradicionales, especialmente los de las poblaciones autóctonas. Reconocer la contribución de los conocimientos tradicionales a la protección del medio ambiente y a la gestión de los recursos naturales y favorecer las sinergias entre la ciencia moderna y los conocimientos locales. Decía que se nos acabaron las ideas, vamos a ver qué les copiamos a estos, y como dice Rodrigo, pues a fin de cuentas los otros siempre están más cercanos al bosque, ¿no? O sea, forman parte de ese bosque, dejémoslo, porque los necesitamos como fuente de inspiración y como mano de obra barata. Pero bueno, Andrés Oseguera, veo que está sufriendo mucho. ¿Usted qué piensa? No, me quedé pensando, volviendo otra vez al planteamiento de la UNESCO y concediéndole
que efectivamente en la actualidad hay conflictos. Es evidente, digamos, que hay conflictos derivados por la diferencia. Es decir, podemos identificar prejuicios raciales, prejuicios culturales, prejuicios étnicos, prejuicios de clase incluso, que sí, digamos, no son prejuicios exclusivos, sino que el prejuicio de clase, por ejemplo, está acompañado de un prejuicio racial, de color, étnico. Eso lo vemos, digamos, sí está presente ese tipo de discurso, de polémica, de conflicto, precisamente por la diferencia. Es decir, aquí no podríamos más que decir, efectivamente, la UNESCO aquí tiene razón. Ha habido y existe en la actualidad, e incluso se ha incrementado este tipo de disputas, de conflictos. Lo vemos, por ejemplo, lo veíamos en todo el movimiento de reconocimiento de la clase trabajadora blanca en Estados Unidos, a raíz de todo este movimiento que encabezó Donald Trump, por ejemplo. Pues es precisamente ese tipo de conflictos derivados precisamente por la diferencia racial, económica, que genera toda una polarización. Lo vemos en distintos ámbitos, por ejemplo, Rodrigo hablaba de Ucrania y Rusia, también un conflicto de carácter étnico, me parece, sin conocer demasiado, pero también está presente ahí la disputa, además de lo económico, está la diferencia por lo étnico. Es decir, no podemos tampoco obviar ese tipo de conflictos que ahorita mismo generan preocupación internacional. Es decir, estamos viviendo una guerra, aunque no nos toquen los bombardeos, pero sí hay, digamos, ¿no? Se resurge, digamos, hay movimientos de reivindicación étnica, racial, constante en el mundo. Eso es muy interesante, este movimiento, que nos llega precisamente a cuestionar si eso va a ser, digamos, la constante en la especie humana, o va a haber un momento en el cual, como dice la UNESCO, y está buscando precisamente la UNESCO que, oigan, respeta, ¿no? Respeta al otro que es diferente, de color, de etnia, de religión incluso, respétalo para la convivencia. Es decir, sí es, digamos, un deseo para tranquilizar este mundo. Creo que por ahí va el planteamiento de la UNESCO, que se ancla precisamente en toda la discusión de la filosofía política. Por ejemplo, pensando en el texto de Identidad de Fukuyama, después de hablar precisamente, de explicar por qué surgen estos movimientos de reivindicación y del reconocimiento, él apuesta precisamente a que estos países dominantes puedan flexibilizar sus marcos constitucionales para que así, para dar cabida precisamente a grupos distintos como los migrantes, ¿no? Entonces él dice, bueno, sí, no podemos negar las diferencias, van a existir, pero necesitamos un marco constitucional que permita precisamente incluir la diferencia. No sé si en ese mismo tono va la UNESCO de, bueno, a ver, tú, país dominante, Estados Unidos, Francia, o toda la Unión Europea, bueno, tienen que flexibilizar sus fronteras, no desaparecerlas, por supuesto, pero sí flexibilizarlas, de tal forma que pueda subsistir aquellos migrantes que llegan y se instalan con una cultura distinta y hacen de estos países europeos, occidentales y en Estados Unidos, pues países pluriétnicos, multiétnicos. Entonces creo que por ahí va el planteamiento de la UNESCO, que busca precisamente
este reconocimiento de la diferencia en el marco constitucional. No ya, digamos, en el marco individual, que implica precisamente esto que mencionaba, que siempre la extrañeza por el otro, el alejamiento, que va a prevalecer a pesar de la existencia de un marco constitucional. Entonces, creo que en ese sentido podríamos sí estar de acuerdo en que pues, estas grandes potencias o núcleos de países poderosos puedan flexibilizar sus marcos constitucionales para aceptar la diferencia. Entonces, de eso se trata, de convencer a los políticos de que sean buena ondita y que adopten la diversidad como un problema. Claro, la crítica es precisamente que todo está en la voluntad del gobernante en turno o del momento de concientización de las personas que están en el poder. Es decir, ¿qué tanto eso es una solución? Y qué tanto eso es realmente creer en la buena voluntad de las personas poderosas, porque el dominio, podemos ver en muchos contextos como un contexto multicultural, no deja a pesar de que existen reglas favorables para la convivencia, no deja de existir un dominio, ya sea racial, ya sea económico sobre todo. Y eso genera precisamente exclusión, genera diferencia que no es, digamos, favorable. Es decir, aquí sí esta posibilidad de considerar que, como decía Margarita, que el Estado pueda favorecer la cooperación entre todos los grupos diferentes, pues se ve difícil, dado que el Estado precisamente, anclado en este sistema capitalista, pues nunca va a dejar que las diferencias sean, digamos, homogéneas o que vivan, digamos, en una equidad en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido cultural, en el sentido de el respeto por los otros. Entonces, no sé hasta qué punto esta posibilidad de esto que alude la UNESCO sea posible en el marco económico, administrativo del sistema capitalista y el Estado. Ay, Margarita, tú que tienes hartas respuestas a preguntas tan complejas, ¿cómo ves que sí es posible que la buena hondez triunfe gracias a las declaratorias de la UNESCO? No, o sea, está muy complicado, pero justo estaba pensando ahorita que a mí me llama mucho la atención que en el texto aparece así de haz un gesto por la diversidad y la inclusión, haz un gesto, ¿no? Es como, y me pregunto, ¿la inclusión a dónde o a qué? O sea, todas esas cosas están dadas por sentado y está dado por sentado un orden que tiene diferencias que son aceptables en la medida en que ese orden no se vea alterado, y entonces hay que incluir y nutrir y ¿no? llevar a ese orden los beneficios de la diversidad y lo que la diversidad nos puede aportar, pero está todo eso como dado por supuesto, y aquí, ahora sí que también un poco en una provocación, pero además con un genuino posicionamiento, yo, por ejemplo, me posicionaría del lado de la alteridad, un poco en el sentido de que yo creo que el problema no es la diversidad cultural. Esta idea de la cultura genera conflictos, es un falso planteamiento, y yo creo que la alteridad es la forma de existencia de las humanidades, es decir, de los diferentes colectivos humanos, es la alteridad. Y lo digo también un poco como provocación, porque yo creo que la fuente del malestar es el Estado, y el Estado capitalista es el creador de conflictos, no la diversidad cultural y no la alteridad, es el Estado capitalista. Y entonces el problema es que en la medida que lo único que se busque es reconstruir, reformular, blanquear literalmente al Estado,
acomodarlo, ajustarlo y seguir dándole vueltas, pues no va a haber ningún cambio, ¿no? Solo va a haber este tipo de ejercicios que resultan tan contradictorios y que además me parece que necesita haber una reformulación justo desde las alteridades. A mí me parece que ahora sí que la historia o las historias de la humanidad no muestran, o más bien nos muestran muchas posibilidades de existencia sin Estado y en ese sentido de confluencia de diversidades, pero sobre todo de alteridades. Y aquí, por ejemplo, yo creo que no hay de dos sopas, no hay, o son culturas absolutamente distintas que existen en otros mundos posibles, absolutamente diferentes, o son invenciones, construcciones, ¿sí me explico? O son esas dos. No, son hibridaciones, son procesos rizomáticos, donde hay algunos procesos que obedecen a una ontología distinta, a una epistemología distinta, y otros que son compartidos, es decir, no existimos como sujetos solo en uno de esos universos o de esos mundos, sino estamos en constante movimiento, ¿no? Y me parece a mí que el problema es que nosotros no queremos cambiar, no queremos dejar de creer que efectivamente hay un solo mundo, una sola universalidad, cuando hay otras universalidades posibles, ¿no? Desde otros colectivos. Y lo que estorba, desde mi punto de vista, es el Estado. Ahora, tampoco, y me parece que el problema de la exaltación de la diversidad, que es real y que lleva, y que hay un problema real, que es lo que denuncian, por ejemplo, Seila Benjavid, cuando habla de la necesidad de construir una política de la dignidad igualitaria, y que hablan de la necesidad de pensar en mecanismos, ¿no? A partir de ejercicios de democracia deliberativa, en mecanismos que garanticen los derechos a la diferencia, tanto de colectivos como de sujetos, y digamos que haya confluencias que lleven a un bienestar compartido, por decirlo de alguna manera. Creo que los peligros de la exaltación de las diferencias son los peligros de esa exaltación vinculada a los estados, no fuera de esos estados. Es decir, la diferencia sin estado no es problemática. Lo problemático es el estado, porque esas diferencias, cuando se plantean, por ejemplo, en términos de grupos étnicos, pueblos originarios, lo que sea, vinculados a los estados, va a ser la necesidad de que alguno de esos pueblos distintos, diferentes, se impone sobre los otros. Y entonces es ahí donde surgen los conflictos y las problemáticas, no en la alteridad. Yo, en ese sentido, es decir, no es la alteridad la fuente del problema, no sé si me explico, es la exaltación que hacen los estados de esa alteridad. Eso es lo que yo pensaría, y lo pongo también en ese sentido como una provocación, porque no creo que la discusión sea si hay... A mí me parece que esta idea de la diversidad cultural es una edulcoración para tratar con las diferencias, y me parece que también los sentidos de extrañeza son fundamentales para pensar. Y de pronto llegamos a puntos en los que, pues sí, efectivamente solo tenemos que reproducir una serie de discursos, de narrativas ya muy dadas, y no provocar cuestionamientos, preguntas, ideas relacionadas sobre otras posibilidades, ¿no? Sino ya tenemos que reproducir lo que se ha dicho, se va estandarizado, quedan las declaraciones de los derechos, todo el mundo tenemos que aludir a las mismas, y me parece a mí que cada vez que como antropólogas, antropólogos, trabajamos con pueblos, con grupos, con colectivos de cualquier tipo, sean pueblos o no, pero que trabajamos con colectivos y buscamos maneras de reivindicar, así tal cual, las culturas, lo que hacemos es buscar maneras de armonizarlos con el Estado, de alguna forma. Y es allí donde las cosas se ponen complicadas. Entonces, yo me sitúo a favor de la alteridad y en contra del Estado y el capital. Pues,
que lo que acaba de decir Margarita va en contra de todas las declaratorias de las Naciones Unidas, ¿no? Además, así como el conjunto de esto. Pero bueno, efectivamente es un problemón Quisiera dar un giro, perdón, y preguntarles qué opinan del artículo primero de la Declaración Universal de la Diversidad, ¿no? ¿Cómo le llaman? Lo voy a decir correctamente. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Quiero su opinión porque creo que es un poco circular el asunto, ¿no? Y gira en torno a esta lógica de la patrimonialización. Dice, la diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad. La diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. O sea, la diversidad como patrimonio de la humanidad, que... Perdón que me ría, yo no voy a dar mi opinión porque soy moderador, pero quiero la suya. Rodrigo Mechún. Pues ya tu risa socarrona, creo que fuera tu opinión, ¿no? Sarcástica. Sí, bueno, antes de ir al artículo primero, que no lo tenía para nada fresco, pues solo quisiera retomar algo de lo que estaban diciendo, ¿no? En términos, o sea, me parece muy interesante la pregunta y el planteamiento de cuáles son los conflictos contemporáneos por la diversidad. Y por supuesto que los hay, ¿no? Por supuesto que el racismo está muy presente, por ejemplo, a través de la migración, en el caso de México, pues hay un racismo no escrito, pues, o sea, es algo que se mantiene abajo de la mesa. Evidentemente, ser abiertamente racista es algo reprobable, es algo que amerita sanciones legales inclusive, y nadie se avienta al racismo descarado, ¿no? Y sin embargo, hay muy fuertes dosis de tratamiento racista a las diferencias. Por ejemplo, en el caso de la migración, yo estoy aquí en Chiapas, la frontera sur, pues hay un tratamiento racista a los migrantes, ¿no? Por ejemplo, particularmente la población de origen afro, los afrodescendientes, pues son objeto claramente de una mayor persecución simplemente por una cuestión fenotípica, ¿no? Entonces, hay estos problemas de conflictos por la diferencia en la actualidad, no se han ido, quizás están creciendo, ahorita toco ese punto, y bueno, tiene que ver con otras cuestiones que ya han señalado, como, por ejemplo, Jesuit Charlie, ay, perdón, mi francés, ¿no? Esta caricatura sobre Mahoma, y que toca las diferencias y que genera fuertes conflictos en esta relación, o el uso de la burka, o el uso de símbolos religiosos en las escuelas en Francia. Bueno, son conflictos por la diferencia, ¿no? En México también tenemos nuestra dosis, digo, no analizo nada de aquellos, pero ha habido varios casos que son bien alarmantes de agresiones contra niños. Por ejemplo, hubo un niño quemado en Querétaro por ser indígena, ¿no? Por hablar otra lengua, por ser pobre, por ser moreno, por ser diferente. Hubo el caso de una niña también en el centro de México, se me va un poco el estado, no sé si era Hidalgo o Querétaro mismo, que fue buleada por su compañerita, por lo mismo, por ser pobre, por hablar otro idioma, no hablar bien el español, etc. Entonces, por supuesto que están ahí esos conflictos, y lo vemos en los noticieros. Ahorita Donald Trump pues tiene un discurso absolutamente racista hacia la población migrante, a la que él llama estúpidos, enfermos, delincuentes, decadentes, así abiertamente, ¿no? Y no es poca cosa. No es poca cosa que uno de los que puede ser el presidente del país más poderoso del mundo sea tan abiertamente racista, ¿no? Y sin embargo, creo que el asunto
por momentos, puede sonar un poco mal de mi parte, pero hasta se le agradece que sea tan burdo en su racismo, porque creo que ese racismo y esos conflictos muchas veces el Estado tiene la capacidad de mantenerlos afuera de la línea que él demarca. Ajá. No es que no sea. ¿Cómo ocurre esa discriminación? ¿Cómo ocurre ese por momentos, racismo, ¿no? Creo que muchas veces ocurre de un modo estructural y muchas veces ocurre de un modo como limpio, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor pensando en el ámbito educativo, bueno, pues las escuelas que atienden a niños que son clasificados como indígenas, que hablan una lengua indígena, que están en regiones, pues que así son definidas como indígenas. No he querido decir que son indígenas, pero bueno, las escuelas que atienden a esta población, bueno, pues tienen malos resultados, y es una cuestión estructural. Es una cuestión de mala atención, es una cuestión de la pobreza, y sin embargo, ahí ocurre la exclusión. Esos niños no van a ser profesionales universitarios, van a ser otras cosas, van a ser los migrantes a los que, en buena medida, a los que ataca Trump, ¿no? Pero la exclusión aparece como limpia. El Estado hizo su intervención, no funcionó, a lo mejor es responsabilidad de los individuos, como que es un poco, se mantiene fuera de foco, ¿no? Y lo mismo en la migración. El Estado mexicano argumenta en los retenes migratorios que él está defendiendo los derechos de los migrantes, ¿sí? Evidentemente no es como una persecución abierta a la diferencia, es todo lo contrario. La argumentación es, aquí se busca la protección y la seguridad de los migrantes, pero ojo, si no sigues los canales que yo establezco, que son un embudo, que son muy cerrados, entonces tú te arriesgas a que te pasen muchas cosas, como lo que acaba de pasar en San Luis Potosí, Monterrey, secuestros, toda esta violencia, ¿no? Pero el Estado se mantiene como fuera. Él marca la frontera de cuál es el ámbito de acción y dónde queda lo ilegal, lo informal, lo que está fuera de la ley. Él marca la frontera, pero al mismo tiempo posibilita también toda esa otra, todo ese otro ejercicio de dominio y de exclusión, ¿no? Bueno, pues híjole, no, la verdad no estoy familiarizado con este artículo primero, pero sí me parece una forma edulcorada de abordar, como dice Margarita, cuál es el verdadero meollo de la problemática de la diferencia. ¿La diferencia es el problema o más bien es la forma en que la tratamos y la forma en que queremos resolverla, ¿no? En fin, solo retomé las cosas que habían quedado pendientes. Se me había juntado el lavado y el planchado. Andrés Oseguera. Bueno, sobre el artículo, primero es artículo sobre la diferencia. Bueno, a mí me parece, digamos, escuchando lo que han dicho Rodrigo, Margarita, a mí yo pienso, digamos, también en mi experiencia frente a la diversidad, a la diferencia. Y algo que me ha quedado claro a lo largo de mi dedicación a la antropología es precisamente cómo esta diferencia se va reinventando, facilitándose precisamente por este tipo de marcos constitucionales donde la ponen como un patrimonio. Entonces, no sé, pensaba otra vez, remitiéndome a Lévi-Strauss cuando habla de este capítulo de los caníbales, y cuenta cómo en Nueva Guinea había todavía un grupo de miles, de cientos de personas viviendo de manera aislada y que nadie sabía de su existencia. Es decir, esa diferencia es la que pues ya no existe en la actualidad y es, digamos, ahora cada vez somos más similares, ¿no? Cada vez tenemos más coincidencias y eso también tiene implicaciones en precisamente lo que decía anteriormente, en el surgimiento
de grupos que son conscientes supuestamente de esta diferencia y que necesitan de este reconocimiento. Pero ya la antropología, siempre hay este sentimiento, desde que entré a estudiar antropología me decían, bueno, es que la antropología siempre va a tener el sentimiento de haber llegado tarde. Y efectivamente, porque ya no nos tocaron, al menos nosotros que somos contemporáneos, algunos con un poquito más de años, ¿verdad? Ya no nos tocaron estos grupos completamente aislados, completamente distintos, que son los que uno puede leer en las grandes, en las antiguas y clásicas etnografías. En ese sentido, pues se entiende mucho este tipo de reglamentación, de artículos, donde ya se habla de la diversidad y donde se considera precisamente un patrimonio cultural y que hay que respetarla, hay que abrazarla como tal, pero ¿qué tanto estamos ante la diferencia o qué tanto estamos ante el surgimiento de grupos que se asumen a sí mismos como diferentes? No está mal, porque eso está pasando y es precisamente foco de conflictos, ¿no? Cuando alguien dice, yo soy diferente al resto y necesito de estos derechos porque la Constitución me lo permite. No está mal, pero ¿hasta qué punto podemos establecer, o como nosotros como estudiosos de la diferencia, de la alteridad, volvemos otra vez a la alteridad, qué tanto nos enfrentamos a esta alteridad, o ya más bien a un discurso de la diferencia anclado precisamente a este discurso de lo patrimonial, de la propiedad, de lo exclusivo y del beneficio por ser diferente? Entonces, ¿hasta qué punto la antropología se está quedando sin esa alteridad? Decían los posmodernos, bueno, es que en la esquina vas a encontrar la alteridad, es cuestión de que seas un buen observador. Pero es una alteridad en la que tú realmente incluso te sientes parte de la misma. Ahora, por ejemplo, que estoy trabajando acá en Chihuahua con menonitas, por ejemplo, o con levarones, donde evidentemente son grupos cerrados, pues sí puedo identificar ciertos aspectos de la diferencia, de esta alteridad que me sorprende, incluso en términos raciales, ¿no? Entonces yo cuando entro a estos grupos me siento distinto, no ya cuando voy con un grupo de la sierra, un grupo mestizo, un grupo indígena, donde ya, digamos, tengo cierta familiaridad ahí, incluso me reconocen, pero cuando voy con estos grupos totalmente cerrados, sí me siento, digamos, frente a la alteridad. Pero, digamos, es una alteridad un poco disfrazada, por decirlo de alguna manera, porque en realidad vivimos en una misma situación económica y donde existen un mismo sistema político incluso. Entiendo de alguna manera también sus creencias religiosas ancladas en la ética protestante. Entonces, sí hay cierto tipo de asombro, pero ya no es el asombro de estar ante un grupo totalmente distinto. Y muchos de estos grupos cerrados que defienden su diferencia, en realidad lo hacen de manera explícita. Y cuando existe esa forma explícita de yo soy diferente, pues estamos ya ante un movimiento político, ante un movimiento étnico, ante la etnicidad. Entonces ya no está este asombro de llegar a una tierra que nadie había visto, a un territorio con creencias totalmente exóticas, pues eso cada vez es más difícil encontrarlo. Entonces, bueno, apelando a este tipo de discursos, pues sí son discursos que apelan a esta diferencia, sí existe, pero ya no es esta alteridad a la que estábamos acostumbrados los antropólogos. Siempre hemos llegado tarde los antropólogos.
Margarita Hope, quedan unos pocos minutos, pero confío en tu capacidad de síntesis, que siempre te ha distinguido. No sé. Bueno, no, a mí me parece interesante en relación con esto del patrimonio, esta visión, porque creo que primero llama mucho la atención que cuando el discurso se pone sobre la alteridad construida como una otredad, pensada como, digamos, esa otredad pensada en términos de variación, es decir, de diversidad cultural, se piensa siempre en los colectivos que han sido denominados indígenas, ¿no? Que han sido considerados indígenas, cuando la alteridad pues, es una experiencia de extrañeza que no tendría que reducirse a eso, pero bueno, se reduce justo. Ahí es donde entra la preocupación con la idea del patrimonio, es decir, ahí parece que se divide la humanidad en dos tipos de sujetos de derechos, los sujetos de derechos humanos y los sujetos de derechos culturales. Y entonces tienes sujetos de derechos culturales que están basados en el patrimonio y lo que ellos contribuyen al patrimonio, o sea, en el sentido más, insisto, productivista de esta idea del patrimonio, de un capital, ¿no? Cultural y de una acervo, y en ese sentido tienen derecho a seguir produciendo lo que contribuye al patrimonio. Es decir, no otras formas de diferencia, sino esas que siguen contribuyendo al patrimonio, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son? Pues lo ancestral. Y entonces, el asunto, ¿no? Hay un texto interesante no sé si solamente es autora Yasnaya Aguilar, pero hay otros autores que se llaman Nuestro futuro ancestral, que es muy interesante porque es, a ver, no es solo como, no nos queda más que reproducir nuestra cultura y las prácticas ancestrales, sino creaciones que tienen que ver con futuros posibles, ¿no? Y entonces el asunto allí es que eso, la creatividad, se atribuye, por un lado, como posibilidad para los artistas y como historia para los indígenas, ¿no? Hay esa como doble ecuación entre lo ancestral y la construcción de algo posible, y en ese sentido me parece que hay muchas preguntas detrás de esto, en el sentido de, para ya ir cerrando, en el sentido de ¿cuándo, en qué medida vamos a romper estos criterios que establecen distintos tipos de ciudadanos? Y ahí es en donde yo creo que es la diferencia, y creo que autores, también, insisto, tal vez en Seila Benjavid o estos que hemos estado remitiendo, porque han puesto el punto sobre las IES en cosas que a los antropólogos se nos iban yendo, y es el asunto de crear ciudadanos de distintos tipos, cuando ese sí sería el ámbito de la igualdad, o sea, el ámbito de la ciudadanía, del derecho humano. Eso tendríamos que tenerlo todos garantizados, pero la posibilidad, las distintas posibilidades de ser y estar en el mundo, pues no tendrían que estar siendo reguladas por nadie, ¿no? O sea, es un contrasentido eso, ¿no? El asunto tendría que, el punto común debería estar puesto en otro lado, y no está puesto en otro lado porque no, ese lado es el que incomoda, porque pone en riesgo justamente los patrimonios, porque pone en riesgo el capital, pues porque pone en riesgo los intereses políticos, ¿no? Y eso lo vemos, como lo comentaron ahorita de manera muy claro, justo cuando los otros, los sujetos, los diversos, se nos mueven, ¿no? En procesos migratorios, se nos mueven de los lugares donde estaban fijos, controlados, allí ubicados, se mueven, y entonces ahí sí entramos en un brete, porque entonces parecería que los derechos culturales ya no aplican, o sea, lo único que aplica es su condición transhumante, y en esa condición transhumante parecen haber perdido todo lo demás, ¿no? Y pues digamos, es algo que da para reflexionar mucho, ¿no? Es un planteamiento que podría llevarnos a otros cuestionamientos. Gracias, Margarita. Para cerrar, unas conclusiones de cada uno de ustedes, 2 minutos, sobre lo que quieran relativo al Día Mundial de la Diversidad para el Diálogo y el Desarrollo, en el orden que deseen. Pues yo le arrebaté la palabra a Andrés la vez pasada. Adelante, Andrés.
Pues me quedo con el mismo sabor de boca de sí celebrar este tipo de eventos. Lo celebro por la injerencia o por la presencia de la antropología, aunque no se le reconozca. Y al mismo tiempo, pues critico esta postura también muy somera, muy, digamos, banal de entender la diferencia. Siento al mismo tiempo que es también el momento de la antropología para seguir abonando el discurso que se apropian otros, que no es exclusivo tampoco de la antropología ya, pero que sí la antropología tiene esta base con la cual se puede seguir discutiendo, seguir debatiendo. Es también importante considerar que la antropología tiene que dialogar con otras disciplinas, y como decía Margarita, en términos de la filosofía política, tenemos que establecer también ahí establecer un diálogo para seguir debatiendo este tipo de temas tan relevantes que son actuales, que son conflictivos, que generan, digamos, situaciones complejas como las guerras que estamos viviendo. Sí, bueno, yo nada más quiero contar una anécdota, ¿no? Pues muy, muy naif, ya que estamos en esos terrenos. Bueno, hace poco fui al DF, ahora vivo en Chiapas y fui al DF. Me subí al metro y estaban a punto de cerrar la puerta. Eché a correr hacia el vagón, la puerta se estaba cerrando y alguien de ahí del vagón se dio cuenta que yo venía corriendo y detuvo las puertas, ¿no? Y entonces ya uno entra y dices, oye, muchas gracias, un desconocido, muchísimas gracias. Y es una lógica que tenemos aquí en México de usar el metro. Yo hice una vez lo mismo en el metro en Toronto. Alguien venía con prisa a subirse, abrí la puerta al más puro estilo chilango y todo el vagón se me quedó viendo como, mira, ahí están los salvajes, ¿no? Luego, ¿por qué dicen que son salvajes? Y claramente hay unas diferencias que pueden ser como de corte más o menos ontológico. Creo que quedó un tema muy grande ahí que planteó Margarita, bien interesante, sobre la diferencia. Ni esta, en términos de, no son dos polos extremos, como las diferencias son radicalmente opuestas, cosas que son esencialmente distintas, ni tampoco todas las diferencias solo surgen de la misma matriz y son un invento de la misma fuente. No es exactamente eso. Quedó ese tema enorme pendiente de desarrollar, muy, muy sugerente. Regreso a mi punto, hay unas diferencias que son como medianamente ontológicas, pero hay otras diferencias que también son como mucho más nimias, que tienen que ver con las prácticas corporales, que tienen que ver con los usos del espacio, como en este caso el metro, ¿no? Y bueno, pues voy a cerrar haciendo un poco de trampa. Me gustaría leer unas líneas, una pequeña poesía de José Emilio Pacheco, que se llama Extranjeros, y que creo que viene bien para acordarnos 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural, y dice: si te molestan por su acento o atuendo, por sus términos raros para nombrar lo que tú llamas con distintas palabras, emprende un viaje, no a otro país, ni siquiera hace falta, a la ciudad más próxima. Verás como tú también eres extranjero, ¿no? No creo para nada que la diversidad esté en peligro, y así la vamos a celebrar dentro de un par de días. Muchas gracias. Margarita. Yo ya no agregaría nada más, comparto el cierre de Andrés y también el cierre tan poético de Rodrigo, y creo que efectivamente, yo creo que la alteridad no está, la diversidad no está en problema. Reivindico la idea de alteridad, siempre lo haré, porque me parece que es el ámbito de las posibilidades,
y justo tal vez debato en contra de la negación de esas posibilidades en sus simplificaciones. Eso sería todo. Bueno, pues les agradezco mucho a los tres, a Margarita, a Andrés, a Rodrigo, la disposición a compartir con nosotros sus ideas respecto a este día que qué bueno que existe al final, ¿no? O sea, por lo menos estamos hablando de ello. Creo que esa es la razón de ser de este tipo de celebraciones, ¿no? Acordarnos de que por lo menos, aunque no hay soluciones, tener claros algunos de los problemas. A nombre del Museo Casa de Carranza, mi nueva casa, les extiendo un gran agradecimiento y un abrazo a todos ustedes y a aquellos que nos siguieron o nos seguirán, porque esto quedará colgado en la web por la eternidad. Los saludo y hasta pronto.